¿Qué tal amigos y amigas? En el programa de hoy estaremos comentando un tema lo más interesante, la idolatría, específicamente el segundo mandamiento. ¿Qué significa el segundo mandamiento? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento pues se explicará por otro expositor, o si no se explicará también en otro programa también. Pero entonces nos concierne el versículo 5 y el versículo 6, que es el segundo mandamiento, que es el mandamiento que estaremos analizando en el programa de hoy. Dice el mandamiento, los versículos 4, 5 y 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento nos dice que no hagamos imágenes. No hagamos imágenes y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Muchas personas me dicen, pero Rafael Montesinos, entonces una foto, como la que tienes aquí al lado de tu familia, es pecado. Dice, no te hagas imagen, hay una imagen, tienes una imagen de tu familia, hay un cuadro de tu familia. O un billete de $1 que tiene la imagen, el retrato, la foto de George Washington. O un peso de tu país, del país que tú vivas, que tiene una imagen de algún presidente, de algún libertador, de algún héroe, de alguna persona famosa. Entonces esos billetes están prohibidos por el mandamiento. Aquí lo que el mandamiento prohíbe es imágenes que tengan el objetivo de ser adoradas o honradas, o imágenes a las cuales usted le sirva, a las cuales usted se someta y le rinda servicio sagrado. Eso es realmente lo que el mandamiento prohíbe. El mandamiento no prohíbe tener una foto de una persona, de un ser querido. No prohíbe tener una imagen. Cuando digo imagen, hace una estatua del rey de un país. Pues eso no es pecado, entre tanto y cuanto esa imagen no se convierte en un objeto de culto, de adoración, de servicio sagrado. ¿Ves la diferencia? Entonces, el mandamiento lo que dice es que no te hagas la imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. La palabra hebrea significa servirás. Lo que significa es servirás. Pero ese servirás implica culto, rendir culto sagrado. Antes de continuar, alguien me increpó el otro día y me dijo, pero entonces, ¿qué hacemos con el quinto mandamiento? Que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí yo le voy a hacer una pequeña observación. En el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 5, dice, no te inclinarás ante ellas, no te postrarás ante ellas, y usa la palabra chajaj. Chajaj significa postrarse. Chajaj, postrarse, inclinarse, arrodillarse delante de. Entonces la otra palabra, aquí en mi Biblia, Reina Valera actualizada, 1989 dice, no les rendirás culto, ni les rendirás culto. Es el verbo abad. Abad significa servir. Este verbo es interesante que abad en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se traduce unas 75 veces como servicio sagrado, culto sagrado, un culto que se le rinde solamente a Dios. Pero abad, de esta palabra viene la palabra que significa también siervo, que significa también esclavo, que en el Nuevo Testamento se traduce al griego como doulos. Pero entonces esta palabra más bien significa servir, servir con el objetivo de servir religiosamente, servir culticamente. No se refiere al servicio de un esclavo a su amo aquí en la tierra, porque recuerden que en esos tiempos existía la esclavitud. Se refiere a un servicio de la persona a esa imagen como si esa imagen fuera divina, fuera Dios. ¿Okay? Pero entonces en el libro de Génesis, capítulo 20, y versículo 12, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, usa otra palabra, que es esta tercera que tenemos aquí. Kabed, significa honrar. Kabed significa honrar. ¿Ves la diferencia entre kabed
y estas dos palabras son tres palabras totalmente diferentes. Muchas veces traducen esta palabra abad como honrar, ni las honrarás. ¿Ok? Pero entonces esta palabra cuando se traduce como honrar, es un honrar diferente a este que está aquí. ¿Ok? Porque este que está aquí, usted honra a los reyes, usted honra a personas importantes, inclusive Dios en la Biblia honró a varias personas también. Eso no significa que Dios los adoró, porque esta persona me decía, entonces nosotros adoramos al Padre y la Madre. No, porque la palabra que se usa en el texto hebreo es diferente. Esta palabra abad, que se traduce también como honrar, significa rendir culto sagrado. Y de eso hablaremos más adelante. Quería hacer esa observación porque algunas personas me han hecho el comentario de que la palabra honrar pues se aplica también al Padre y la Madre y se aplica a Dios, pero no en este mandamiento, no en los 10 mandamientos. Esas son palabras totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque este mandamiento que tiene dos elementos, que son el precepto y el castigo. O sea, ¿por qué este mandamiento tiene dos elementos? Pues el primer elemento es un precepto. No hagas imágenes, no te inclines o te postres ante ellas y no les rindas culto. No las honres como si fueran divinas, como si fueran Dios. Y el castigo es que Él dice que muestra misericordia por mis generaciones a los que guardan sus mandamientos. Pero Él es celoso. Dios es un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso. No permite la infidelidad. Cuando Dios te ve a ti adorando una imagen o postrando ante una imagen, dice la Biblia que eso hace a Dios ser celoso, se pone celoso, porque Él desea tu servicio para Él. Es como el esposo cuya esposa es infiel con otro hombre, y este hombre sospecha que ella es infiel. Él se pone celoso, porque él quiere su esposa para él, no para compartirla con otro. Lo mismo ocurre con la mujer, con sospecha que su esposo tiene otra persona, una tercera persona. Ella se pone celosa, porque ella quiere a su esposo para ella solamente, no para compartirlo con nadie. Y Dios no quiere compartirnos a nosotros con ningún otro Dios, ni con ninguna otra imagen a la cual usted le rinda culto o servicio sagrado. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, según estos mandamientos, ¿cuál es la razón por la cual Dios, por ejemplo, dice que no debemos representarlo con una imagen? ¿Por qué nosotros no debemos representar a Dios con una imagen para venerarla o para adorarla a través de esa imagen? Porque algunos me dicen, pero Rafael, es que nosotros tenemos la imagen de Dios, o la imagen de Jesús en este caso, para a través de esa imagen dirigirnos a Él. Vamos a ver qué dice en Deuteronomio, voy a buscarlo por aquí rapidito, Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19. Los versículos interesantes por demás, donde Dios nos dice a nosotros por qué no debemos representarlo con imágenes de ningún tipo. Y aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19, dice lo siguiente la palabra de Dios. Por tanto, tened mucho cuidado de vosotros mismos, pues ninguna imagen visteis el día que Jehová habló en Horeb en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os hagáis imágenes o semejanza de cualquier figura, sea en forma de hombre o mujer, ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuele en los cielos, ni en forma de cualquier animal que se desplaza sobre la tierra, ni en forma de cualquier pez que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el ejército del cielo, seas desviado a postrarte ante ellos y a rendir culto a cosas que Jehová tu Dios ha asignado a todos los pueblos debajo del cielo. Así que, ¿por qué aquí se dice peces, aves, estrellas? Porque en esos tiempos la gente adoraba esos elementos. Había dioses en forma de pez, se adoraba el sol, se adoraban las estrellas, se adoraba la luna, se adoraban diferentes representaciones de dioses, deidades como animales. Entonces Dios dice aquí a los judíos, tengan mucho cuidado de vosotros mismos, pues ninguna imagen visteis el día que Jehová os habló en Horeb de en medio del fuego. O sea, que ustedes no me vieron a mí, ni siquiera Moisés me vio a mí. Él vio mi gloria, pero no me vio a mí. No pueden representarme porque no saben cómo yo soy. ¿Se da cuenta? Así que la razón por la cual Dios no quiere que hagamos imágenes de Él, por ejemplo,
o de las cosas celestiales para rendirle culto es porque a Dios jamás lo hemos visto. ¿Ok? Dice 1 Juan capítulo 4 y versículo 12 que a Dios nadie lo ha visto jamás. En Juan capítulo 1 y versículo 18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Esos dos versículos dicen eso. Solamente Cristo le ha visto y le representa y lo da a conocer, según Juan 1:18. Por lo tanto, el mandamiento prohíbe hacer imágenes de Dios o de cualquier otro Dios con el objetivo de usted rendirle culto. Inclusive imágenes de Dios o de Jesús con el objetivo de usted comunicarse con Dios o con Jesús a través de esa imagen. Ese mandamiento lo contempla también. Eso no se hace. Dios no aprueba tal cosa. Ahora, yo tengo una foto de mi esposa, es muy diferente, porque yo no le rindo culto a mi esposa. Yo no le prendo velas a mi esposa, como hacían los paganos con sus ídolos, que le prendían elementos y fuegos e incienso. Y le rogaban y le pedían a esas imágenes. Eso la Biblia lo prohíbe terminante y tajantemente. ¿Ok? ¿Qué realmente prohíbe el mandamiento? El mandamiento prohíbe hacer imágenes de cualquier material, ¿ok? De cualquier material para rendirle culto o servicio sagrado. Cualquier imagen que usted haga con el objetivo de rendirle culto está mal. Por ejemplo, usted hace una imagen de María y le pide a María, usted está haciendo a María a Dios. ¿Por qué? Porque hace a María omnipresente. Usted le ora a María desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, desde Colombia, de Argentina, de Chile, de Rusia, de Japón, de Roma. Entonces eso es a María omnipresente. Le otorga a María una cualidad divina que ella no posee. ¿Se da cuenta? No hay evidencia bíblica que demuestre que María ascendió al cielo y que está viva en el cielo intercediendo por nosotros. El apóstol Pablo dice que entre Dios y los hombres solamente hay un mediador, Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Solamente hay un abogado. 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Así que entonces, otros me dicen entonces, y ese altar, o mejor dicho, ese arca del pacto que había en el Antiguo Testamento, que tenía 2 querubines labrados a martillo en oro puro. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Sencillamente los judíos no adoraban el arca. Ellos no le rendían culto al arca. Inclusive las cortinas del santuario había ángeles dibujados, pintados. Los judíos no le rendían culto, no le ofrecían incienso a los ángeles, ni le ofrecían incienso al altar, le ofrecían incienso a Dios. ¿Ok? Y ese incienso era como una nube que implicaba que no podíamos ver la gloria de Dios por nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Todo era una enseñanza, pero jamás en la Biblia usted encuentra que en el santuario se adoraban imágenes, o que Dios diera imágenes con el objetivo de rendirles culto, o imágenes a través de las cuales nosotros pudiéramos comunicarnos con Dios. El único medio a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios se llama Jesucristo, según la palabra de Dios. ¿Ok? Él es el camino, la verdad y la vida. Es la puerta. Es la única puerta por la cual podemos entrar al cielo nosotros. Por eso es que él dijo, yo soy la puerta. Y hay varios elementos más que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Entonces, el mandamiento lo que prohíbe es, y repito esto nuevamente, quiero hacer mucho énfasis en esto, es que hagamos imágenes con el objetivo de rendirles culto, de postrarnos ante ellas. Yo no me postro ante la imagen de mi esposa, ante una foto de mi esposa o de mi hijo. Yo me postro ante mi hijo a pedirle y a rogarle y a hablar con esa imagen. Eso no, el mandamiento dice que eso no se hace. Me postro directamente ante Dios. Yo tengo libre acceso ante Dios mediante Jesucristo, sin intermediarios. Hay un acceso libre por ese camino vivo que Él nos abrió a través de su sangre, a través de su sacrificio. Él ascendió a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros, y allí usted y yo podemos acercarnos confiadamente, dice la Epístola a los Hebreos, al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Nadie más. No existe otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nadie más. Entonces, la expresión arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, tiene como objetivo cubrir todo el universo material. ¿Ok?
sea, nada de todo el universo material debe de ser utilizado como un elemento de culto, de servicio. Usted no puede hacerse siervo de esos elementos. ¿Ok? Hacer una imagen, e irle a prender velas, irle a pedir, irle a rogar. Y porque no le piden a Dios, dicen que le piden a Dios a través de ese santo, pero no, le piden al santo. Le piden al santo para que el santo vaya delante de Dios. ¿Y qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con la intercesión de Jesús? ¿Ve usted el error de esto? No estamos criticando a quien haga ello. Aquí no estamos hablando mal ni criticando ninguna religión. Respetamos lo que cada cual piense, lo que cada cual crea, pero es nuestra responsabilidad educar a base de lo que establece la palabra de Dios. A esos elementos no se les ora, no se les pide, no se inclinan ante ellos, ni se les reverencian tampoco. ¿Ok? Séneca afirma, y esto lo voy a leer de aquí rapidito, Séneca afirma que los romanos de su época le oraban a las imágenes, le imploraban de rodillas a sus ídolos. Y eso se parece a lo que muchas veces muchos cristianos hacen hoy en día con las imágenes. Lo mismo que Séneca decía que los paganos romanos hacían con sus ídolos. Les oraban a las imágenes y le imploraban de rodillas a esas imágenes. ¿Ok? La palabra, el mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, no te pondrás de rodillas delante de ellas. Así que entonces no hay que postrarse ni reverenciar, ni hay que tampoco servir o rendir culto sagrado. Porque ya dijimos que Dios es un Dios celoso que no admite nuestra infidelidad con otros dioses, con otras imágenes, con otros elementos de culto. Así que entonces vamos a ver varios elementos para que usted vea lo que es realmente la idolatría. En el libro de Éxodo, capítulo 32, encontramos un elemento interesante. Moisés se ha ido al monte a hablar con Dios. Estuvo por allí unos 40 días y no bajaba. Entonces el pueblo va donde Aarón. Aarón, mira, Moisés nos sacó de Egipto, nos trajo aquí al desierto y nos dejó aquí tirados. ¿Qué se hizo Moisés? Ayúdanos. Entonces mira lo que es el pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 1 al 5. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. O sea, Elohim, un Elohim que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así que esos son un Elohim. La Biblia no dice dioses, pero es realmente un Elohim. Aarón no hizo muchas imágenes, hizo solamente una imagen, un becerro de oro, un Elohim, un Dios, ¿okay? Representando a Dios. Mira qué interesante esto. Quiero que sigan bien la hilación de este pensamiento, de estos versículos. Versículo 2. Aarón les respondió, quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Elohim, o sea, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Ellos representaron a Elohim, a Dios, con ese becerro de oro. Que es lo mismo que hace mucha gente que representan a María, o a los santos, o a Jesús, con imágenes. Lo mismo que hicieron esta gente con el becerro de oro. Representaron a Dios con un becerro de oro para adorarlo, para pedirle, para rogarle. Versículo 4. Él los recibió, lo voy a leer otra vez, él los recibió de sus manos, o sea, recibió esos materiales de oro. E hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces le dijeron ellos, Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Ven el punto? Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para Jehová, para Yahweh, para Yahvé. Así que este becerro, cuando ellos lo hicieron, ellos no decían, esto es Apis, el becerro de los egipcios. Esto no es el Dios egipcio, este es Elohim, este es Yahweh, representado en este becerro de oro. Y entonces no solamente eso, edificaron un altar delante del becerro y se pregonó, el pregonero pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, dice el versículo 6, y ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse entonces. Una vez que celebraron su culto,
Se levantaron a comer y beber y a divertirse. Fíjense cómo ellos usaron este becerro para hacer una representación de Dios. Eso es un error. Dios entonces se molestó muchísimo y le dijo a Moisés: baja, Moisés, mira lo que pasa allá abajo, vete, Moisés. En el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, que hacer una imagen de Dios para representar a Dios y dirigirse a Dios a través de esa imagen es una corrupción. Dios dijo: el pueblo se ha corrompido al hacer ese becerro de oro representándome a mí. Como quien dice: yo no soy un becerro de oro. ¿Qué se cree esta gente? Entonces Moisés bajó al pueblo, habló al pueblo, los regañó a la mente. Y lo cierto es que Moisés derritió ese becerro de oro y lo destruyó prácticamente. Y fue una experiencia malísima para estos individuos, porque hicieron algo que Dios había prohibido terminantemente en Éxodo capítulo 20, en el mandamiento. Tenemos otro caso más que quiero compartir con ustedes. En Números 21, 1-9. Y este caso sí que es interesante por demás. En Números 21, 1-9. Deme un chancecito, que es que estas páginas son muy pegaditas. Ya casi lo tengo por aquí. Números 21, 1-9. Estas Biblias nuevas, cada vez que las hacen, las páginas son más finitas y más difíciles de pasar de uno a otro lado. Número 21, 1-9. Vamos a leerlo por aquí. Mire cómo dice: cuando el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó prisioneros de ellos. Entonces, aquí pasó algo más interesante. Vamos a seguir leyendo. Entonces Israel hizo un voto a Jehová diciendo: si de veras entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos en su mano. Luego Israel los destruyó por completo, juntamente con sus ciudades. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar Horma. Pero escuche ahora. 4. Partieron del monte de Hor con dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Este pueblo siempre se quejaba contra Dios y contra Moisés. Porque no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas. Aquí habla de serpientes de fuego porque sus mordidas ardían, eran unas mordidas venenosas. Entonces, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Así que note usted cómo Dios mandó a hacer una serpiente, no para que la adoraran, no para representar a Dios, sino porque esta gente se quejó contra Dios, murmuró contra Dios. Y las serpientes los mordían y morían. Así que Moisés intercede ante Dios por ellos. Dios dice a Moisés: hazles una serpiente de bronce. Dios quería darles una enseñanza. Y cuando los fueron mordidos, que mira la serpiente. Y exactamente así pasó. Una serpiente mordió a un hebreo, a un israelita. Este miraba a la serpiente y quedaba sano inmediatamente. Pero la cosa no se quedó ahí. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 18, dice algo de lo más interesante. Mira lo que esta gente hizo con la serpiente de bronce. Mire lo que es el ser humano. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos por aquí buscando rapidito. Y versículo 4. Dice aquí, hablando de las reformas que el rey Ezequías hizo. Dice: quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera, e hizo a pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta aquel entonces los hijos de Israel
le quemaban incienso. Mire qué cosa tan tremenda. Así que esa serpiente, luego de la muerte de Moisés, los judíos la guardaron, los israelitas la guardaron y le ofrecían incienso, le rendían culto a esa serpiente de bronce. La convirtieron en un ídolo, una imagen convertida en un ídolo. La imagen como tal no es pecado. La imagen se convierte en un pecado, en algo abominable ante Dios, cuando esa imagen se convierte en un objeto de culto. Cuando usted le pide a esa imagen, cuando usted le quema incienso, le enciende velas, le ruega, le pide que interceda por usted. En el Salmo 115 dice que las imágenes no ven, no oyen, no caminan, no andan, no palpan, y como ellos son las que las hacen y los que confían en ellas. Dice el Salmo 115. Léalo después usted en su casa con calma. ¿Ok? Así que entonces, con esto vemos dos episodios donde se hacen imágenes. Una en el libro de cuando hablamos del becerro de oro, se hizo una imagen para representar a Jehová, a Dios, a Yahweh. Y entonces le rogaron a esa imagen, le pusieron un altar, colocaron un altar frente a esa imagen, a ese becerro de oro, que representaba a Dios. Porque eso es lo que mucha gente me dice: mira, esta imagen no es un ídolo, es una representación de la madre de Jesús, o es una representación de Jesús, o de un santo. La Biblia prohíbe eso. El segundo mandamiento precisamente prohíbe hacer eso que usted está haciendo. Eso es abominación, es corrupción. Jehová dice que eso es una corrupción de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, dice lo siguiente. Mire qué consejo nos da el apóstol Pablo sobre este asunto. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. O sea, Cristo se encuentra en el santuario celestial. Cristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, esa obediencia perfecta te es imputada, es puesta a tu cuenta y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. ¿Por qué Cristo tuvo que vivir esa vida? Porque cuando Adán y Eva pecaron, nuestra naturaleza se corrompió y se incapacitó para obedecer a Dios. Dice en Romanos 8:7 que nuestra intención, la intención de nuestra carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso es que somos idólatras desde que nacemos prácticamente. Porque nuestra naturaleza tiene esa inclinación al mal, a la idolatría. Por eso es que usted ve que los pueblos paganos adoran al sol, a la luna, a las estrellas, a las montañas, a los animales. Eso lo trajo el pecado. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Así que Cristo vino y dio una obediencia perfecta, porque nosotros no podíamos darla para ser justificados. Murió en la cruz, una muerte vicaria, una muerte redentora, una muerte sustitutiva. Cuando Cristo murió en la cruz, es como si tú hubieras muerto en la cruz, si que la has aceptado como Salvador personal. Y su muerte pagó el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Él no solamente te imputa su obediencia perfecta, sino que paga tu deuda de pecado, que es la muerte, con su muerte. Y te da vida eterna a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que Cristo resucita. Gracias a Dios que resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Jamás resucitaríamos. Ascendió a los cielos, entró al santuario celestial como precursor por nosotros. El precursor, que es Cristo, implica que después de Él vienen otros más. Y eso seremos nosotros, los que le hemos aceptado como Salvador personal. Y allí entonces Él abrió un camino nuevo y vivo. Y lo voy a leer otra vez. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. En otro pasaje dice que Él nos abrió un camino vivo a través del velo con su muerte vicaria. Él entró al cielo y murió por nosotros, y nos abrió un camino maravilloso para que usted y yo podamos entrar allí confiadamente y alcancemos oportuno socorro para nuestra condición. Volviendo al mandamiento, creo que hagamos un repaso. El segundo mandamiento prohíbe hacer imágenes para rendirles culto. Eso no incluye fotos familiares, ni estatuas de presidentes o de héroes. Eso no tiene que ver nada con eso.
entre tanto y cuanto usted no se preste para rendirle culto a esas imágenes o a esas fotos o a esos elementos que se hacen con las manos, de madera, de hierro, de oro, de yeso, del material que sea. En el momento que usted le prende una vela, le ofrece incienso, o le pide, o le ora, o le pide que interceda por usted, usted está entrando en una violación del segundo mandamiento. No te postrarás ante ellas. Cuando tampoco usted se postra ante esa imagen y se postra ante ella, usted está violando el mandamiento. Eso es lo que dice el mandamiento prácticamente. No dice otra cosa. ¿Ok? Y entonces, que no le rindamos culto. Culto sagrado. Culto de adoración. Porque entonces yo digo, no, pero es que esto no es un ídolo. Un ídolo es Baal. Un ídolo es Marduk. Un ídolo es Zeus. Una representación de Zeus. O de Marduk. O de estos dioses paganos antiguos. Esta imagen que está aquí, de María, no es un ídolo. Es simplemente una imagen, es una enseñanza, es una representación. El problema es que tú le prendes velas. El problema es que tú le rindes culto. El problema es que tú le pides que interceda por ti. El problema es que tú la tienes ya como intercesor delante de Dios, tomando el lugar de Jesucristo. Entre Dios y nosotros solamente hay un mediador. No hacen falta más intermedios. Entre Dios y nosotros hay un solo mediador. Jesucristo, hombre. Nuestro único abogado. Que no ha perdido un caso. Todos los gana. Porque no hay otro nombre de los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesús. Bueno, no tenemos tiempo para más. Hemos dado un tema lo más interesante que espero que haya sido de gran ayuda a ustedes. Que puedan entender muy bien lo que este mandamiento significa. Que Dios te bendiga y te guarde.